nosotros a la primera noticia que tiene que ver con el informe sobre el desplome del techo en el Jet Set. Yagna, si puedes. Claro que sí. Yo le pedí a José Horacio que también interviniera porque viene específicamente a hablarnos sobre este proyecto de ley de libertad de expresión y todas sus aristas, pero hablar de que ayer, siempre la semanal, pues nos nutre mucho de nuevas informaciones, y ayer, ante la pregunta de una periodista invitada en la semanal, pues se conoció por primera vez la cara de uno de los integrantes de la comisión que se nombró para la investigación que viene como una consecuencia de la terrible tragedia del desplome del techo de Jet Set. Y se argumentaba que se nombró una comisión, pero que no había un decreto de por medio en el nombramiento de esa comisión, y esta persona pues habló de quiénes eran los integrantes de la misma, lo que llevó poquito de tranquilidad a la población, que se preguntó, estamos a 2 meses casi. Claro. Es correcto, y en su momento, que quizá era hasta contraproducente poder hacer cualquier crítica por la gravedad del dolor que sentíamos todos los dominicanos y las dominicanas. El dolor incluso trascendió fronteras por esta gravísima tragedia. Sin embargo, llamamos la atención de que el Ministerio Público tardó casi una semana para anunciar el inicio de una investigación. Desde nuestro punto de vista, algo como esto ocurre, y lo correcto era que el mismo día en la tarde, porque eso pasó en la madrugada de la noche anterior, mientras todavía estaban los rescatistas tratando de encontrar personas con vida y recogiendo los escombros, se allanaran las oficinas de los propietarios de este centro de diversión nocturna, porque allí se podría recabar información que al no haberse hecho de inmediato quizá no aparecerá. Por ejemplo, si existían informes donde se alertaba sobre debilidades estructurales en la infraestructura de ese negocio, si existían planos o reportes, cartas, comunicaciones, presupuestos hechos de mejoras que había que hacerle, que pudiera dar luz de que los propietarios tenían, o los administradores, conocimiento de que había debilidad estructural. Eso solamente podía encontrarse si inmediatamente se allanaban esas oficinas. Ir una semana después ya usted no iba a encontrar nada, porque nada que pudiera incriminar, digamos, de que pudiera comprobarse que hubo, si es que lo hubo, algún tipo de negligencia, eso habría sido destruido. Entonces ya solamente queda evaluar la estructura física, que es lo que ahora se está haciendo, evaluando esos escombros. Los restos. Con los restos. Con los restos correcto, de la estructura física. Los restos que quedan de la estructura física, parte de la cual fue trasladada, nunca explicaron por qué, a la ciudad de Santiago, y no es lo mismo que haber podido encontrar alguna prueba documental. Y eso llama la atención porque para mí, para cualquiera de nosotros, es inimaginable pensar en una tragedia más grave que esa, en una tragedia más profunda, dolorosa, con más víctimas que esa. Ya son 234. Entonces, si ni siquiera con la magnitud de lo que eso significaba, uno siente que una gestión ágil para investigar, para dar respuestas, para comprobar, para hacer justicia. Entonces, ¿ante qué se haría? Y lo que más extraña es que el mismo señor Espallada desde el principio dijo, yo estoy a disposición, Claro. pero no se ha visto movimiento en ese sentido, y sobre todo con relación a él. Claro, entonces nada, la sociedad está esperando respuesta y está esperando que se haga justicia, que haya una investigación que dé luz. Además, porque se lo merecen todas las víctimas de esa tragedia. Las conozcamos o no, nos duelen todas. Y se lo merece esta sociedad. Nosotros estamos todos inseguros ahora mismo en cualquier lugar. Yo creo que nosotros tenemos como sociedad un trauma colectivo. Bueno, que desde que uno oye cualquier sonidito raro, uno mira a todos lados y ubica las salidas. Esto tiene que servirnos para ser mejores, para evitar que en un futuro no se vuelva a repetir jamás, por lo menos no por falta de controles. Nosotros desde Opción Democrática hemos hecho una propuesta. ¿Cuál es? De robustecer los permisos que se tienen que dar y que se tienen que revisar de manera periódica, y las licencias de construcción para asegurarse que las infraestructuras que alojan grandes cantidades de personas pasen por filtros periódicos para asegurarse de que reúnen los requisitos de seguridad. ¿Y el marco legal vigente no lo prevé? Hay muchas oportunidades de mejora en el marco legal vigente, no está explícitamente previsto. Digamos que, mira, para muchas cosas, y eso fue parte de mi experiencia como legislador, hay muchísimas soluciones que no requieren de leyes para poder ser abordadas,
que si hay la voluntad política, se puede desde el Estado, están las instituciones públicas para poder abordarlas. A veces hay mucha sobrelegislación en muchos ámbitos. Eso, por eso te decía, si la legislación, porque a mí me parece que la legislación... Pero en este caso quizá hacen falta sanciones para cuando esas políticas no se cumplan. Ya ahí sí hace falta una legislación Sí. para poder establecer sanciones ante, digamos, la negligencia de autoridades en el rol de supervisión o de propietarios particulares de actuar frente al llamado de atención de una autoridad. Entonces, ya para agregar régimen de consecuencia a nivel de sanciones, sí hace falta una legislación. Ahora, para establecer una política de establecer una licencia, no. No, Para y de hacer las visitas revisión periódicas de revisión periódica, no hace falta una ley. Ujú. Ahora, para sancionar ante una falta de no cumplir con esos requerimientos, sí haría falta O sea, un régimen normativa. de sanciones accesorio a esas leyes Exacto. vigentes que tenemos. Y eso sí tiene que estar en la ley, tú lo sabes, que Ujú. ya para establecer sanciones, eso tiene que estar tipificado. Ujú. No, aquí me a puntualiza nivel- María del Mar a algo nivel que, legislativo. que ya habíamos comentado aquí, Ujú, que en Estados Unidos ante los ascensores ujú, hay unas correctísimo. placas Claro. que No, avalan que está en Ujú. buen Es estado y correcto. que fue pasado por una revisión. hasta aquí, hasta en nuestro país, pero por ejemplo en el sistema de salud, cuando tú vas a un centro de salud, hay unas acreditaciones que tienen que estar visibles, Ujú. incluso laboratorios médicos. Sí. Así que, ¿por qué no trasladar ese buen hacer Ujú. de revisión periódica, de garantía de calidad, a algo tan importante como es la seguridad física de las personas? Igual que el tema del aforo, en la mayoría de lugares abiertos al público, por ejemplo, centros de diversión o tiendas, que se comenzó a implementar con el tema de la pandemia, que se le ponía un límite a la cantidad de personas para evitar el contagio o la propagación. Pero también los espacios tienen una capacidad máxima Claro. para poder garantizar su seguridad. Entonces, Claro, y con eso se previenen estampidas, hay todo un protocolo para las salidas de Ujú. emergencia. en muchos países, por ley, fuera del establecimiento, se debe poner cuál es el aforo máximo. Cuestión que uno mismo, si sabe que aquí no pueden haber más de 30 personas, ya uno ve como que se está sobrepasando Y ve para su gente propia sentada en salud la escalera. y seguridad. Ya a mí me dan nervios desde que yo veo de Ajá. no, siéntese en la escalera y yo. Para su propia seguridad, hay usted que sabe irse. que usted no entra ahí porque ya superó que el irse. aforo. Sí. Hay Y que entonces irse. está el Esas tema de querellas que sancionar están- a quien no aplique ese aforo máximo. Todas esas querellas que ya están interpuestas, tienen que esperar entonces a que haya un resultado definitivo de las investigaciones. Bueno, Para darle curso que sea óptimo. sobre para todo darle que un sea curso óptimo, ese peritaje será fundamental, me imagino, pero aún así, cada querella sigue su curso y la justicia tiene que hacer su trabajo y los abogados de cada parte Yo digo también. como aval, están. Sí, claro. Está siguiendo su curso. Y no todos Pero los casos son una forma iguales, de revalidar. Ujú. porque no es lo mismo, por ejemplo, el Pero, caso. por ejemplo, para los neófitos que no sabemos Ujú. de derecho, va una persona, presenta una querella o denuncia, cualquiera de las dos, Ujú. ante el Ministerio Público está obligado a actuar en Ujú. función de esa denuncia y de a tramitarlo darle por curso ante para justicia. a la Ujú. justicia. ¿Qué ha hecho la justicia? Lo que pasa es que el Ministerio Público tiene una responsabilidad en materia penal. Ujú. Si hay un delito, si se configura un delito penal, pues sí. Está obligado el Ministerio Público a reunir y recabar las pruebas. Ya hay ya el otro componente que sería una demanda civil por daños. Ujú. Pero esta Y conversación Civil, está ya actuando eso de es- la por, mano- o por actuación negligente. O por, sí, bueno, pero hay que ver si esa negligencia se configura en un delito penal o no. Porque Sería hay circunstancias en lo que homicidio puede serlo. involuntario, ¿no? Podría configurarse un homicidio involuntario, pero para eso hay que reunir unos elementos constitutivos específicos y recabar Y de las pruebas que prueba. los demuestren. O sea que Luego- el trabajo de la comisión va de la mano con el Ministerio Sí. Público. Luego, Digo yo, sí, obligatoriamente. pero luego entonces ya O están nutre al demandas de Ministerio carácter civil, Público. incluso de carácter laboral. Porque no es lo mismo, ¿verdad? Para quienes fueran empleados que fallecieron trabajando y hay una responsabilidad de seguridad a tus empleados en ese Ay, contexto Dios de ese mío. contrato laboral. Habrá ahí No es lo mismo que un habrá- particular que estaba, ¿verdad?, visitando el Hay- centro a modo de la diversión. ley- Como que la hay, ley hay laboral, especificidades legales que Claro. varían dependiendo de quién es el demandante. ujú. No, y además, fíjate, ay, a mí me partió el alma Ay, la Jesús, la muchacha capitana. la capitana, 40 días, y fue Alicia, que le hizo un reportaje. Alicia estaba bien afectada ayer cuando hizo como su intervención editorial, porque se te estrujaba el corazón de saber. Una forma de tratar de mantenerla con vida era que le ponían el audio de sus hijos. Ay, Ay, me Jesús. muero, Dios mío, Desgarrador. diciéndole, mira, yo te quiero. O sea, ahí hay dos niños más huérfanos.
de padre y madre, Ujú. porque ya su esposo había fallecido. Son más de 100, creo, los niños huérfanos. 134 Sí. fue la última, Ujú. ahora serían 136, la última cifra que se manejó, No, pero terrible. por lo menos ayer con esa impaciencia justa, real, que tiene la población de no ver como resultado, porque escuché a una periodista decir, por lo menos deberían, ok, dijeron son 3 meses desde el principio, pero por lo menos que sucediera lo que sucedió en la semanal. Y fue a raíz de que hubo una periodista que hizo la pregunta de, ok, estamos investigando, el proceso investigativo va Ujú. hasta este punto, que la ciudadanía viera que sí. Y vuelvo a decirte, y lo extraño es que él se puso a disposición desde el primer momento. Ujú. O sea que por eso no entiende la gente que ni siquiera se le ha hecho un interrogatorio. Y ese era otro de los argumentos. O sea, están interrogando a todas las familias, a vida y por haber, pero el centro de todo es Claro. el que está más llamado a ser interrogado. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no se allanaron oficinas? ¿Por qué no se han hecho interrogatorios? O ¿Cuál sea, es tu respuesta a esa pregunta? yo lo que tengo son preguntas, yo no tengo respuestas. Pero la verdad es que parecería, si me pongo a especular, que hay una justicia que no es igual para todo el mundo. O sea, que ese principio de igualdad que está en la Constitución, artículo 39, que todos recibimos el mismo trato de las autoridades, parece que no es el mismo dependiendo de quién uno sea. O sea, Y otros han planteado el argumento. Mira, Raeldo, perdón, qué interrupción. Otros han planteado el argumento de la celeridad con la cuales fueron detenidos los dos muchachos que se hicieron pasar por héroes. sí, o señores, Del rescate. hace un año o a raíz atrás del rescate, hubo también que ahí fue un, de una Claro. vez. un desplome Sí, en una el tienda ejemplificante. en La Vega. Ajá. Ujú. Y de una vez fueron apresados y interrogados y detenidos y procesados los propietarios El de esa mismo caso tienda. de San Cristóbal y la explosión también. Entonces, ¿por qué aquí se ve que se da un trato distinto? O sea, y ya esto no es una opinión. Si lo comparamos con esos precedentes, hay objetivamente un trato distinto. Lo que sí es una opinión es por qué el trato distinto. Ya eso es uno especulando y Más haciendo preguntas que conclusiones. respuestas. Pero como exacto, uno Ujú. tiene más preguntas que Preguntas respuestas. que deseamos de todo corazón que puedan tener respuestas. Claro. Así mismo es. Que son las Claro. que demandan la ciudadanía. Y a propósito de todo esto que tú hablabas, de que esto nos sirva como lección y que las cosas cambien, tenemos una última noticia que compartir. Vidas en juego por deterioro del puente a desnivel de La Sirena. Esto se refiere a una zona. Dice, este puente presenta desde su entrada y salida un deterioro visible en sus áreas laterales. Las varillas han salido del concreto hasta el punto de que el techo ha empezado a expulsar escombros. ¡Ay, qué peligro! El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sigue indiferente ante los reclamos de reestructuración del puente a desnivel de La Sirena en el kilómetro 14 de la autopista Duarte. De eso se trata, porque la tienda no tiene nada que ver Ujú. con esto, es que Sí, está es como en la cercanía. la geolocalización. Exactamente. La referencia geográfica le pusieron. Exactamente, por eso yo quería saber la dirección. Es el Ujú. kilómetro 14 de la autopista Duarte. Presenta problemas relacionados con su diseño original y el tránsito de vehículos pesados. El año pasado la institución de gobierno explicó a través de una nota de prensa que el puente a desnivel del kilómetro 14 tenía una falla de origen. La estructura ha sido lacerada por un fallo de origen. Bueno, pues si tuvo un fallo de origen, el asunto es arreglarlo Claro. Ujú. y que esto no presente un verdadero peligro. O sea, ya Un lecciones tenemos que son lecciones que tienen que ser aprendidas. Y que se han pagado con vidas. Exacto, para evitar tragedias mayores. Pues desde aquí un llamado al Ministerio de Obras Públicas, nuestro querido don Eduardo Estrella, que sabemos que está poniendo alma, corazón y vida, sobre todo en estas circunstancias tan dolorosas, tan sumamente dramáticas que está viviendo tanto él como doña Arely, como toda A la nivel familia, como toda la personal. sociedad, por Claro. favor. Pues nada, un llamado de atención con relación a este puente del kilómetro 14. Tenemos que irnos a la primera pausa. Claro. Estamos un chin pasaditos, pero cuando así. regresemos, Ajá. vamos a continuar esta conversación con José Horacio. Sí, continuamos con José Horacio y vamos a hablar aquí de este proyecto de ley tan controvertido también, con tantas opiniones encontradas. Vi las declaraciones
de Finjus, de parte de Finjus, que le daba todo el respaldo del mundo al proyecto de ley. Pero ¿y tú, José? Bueno, yo creo que es primero... Y para mencionarlo, estamos hablando del proyecto de ley Sí. de libertad de expresión, ¿cierto? Exactamente. Que algunas personas han catalogado como una suerte de ley mordaza. Hay otra gente que piensa que está completamente adaptado a nuestra nueva realidad digital. Mira, es un proyecto de ley necesario. A ver, la regulación actual del derecho a la libertad de expresión está totalmente desactualizada. Ujú. Responde a la década de los años 60, recién nosotros saliendo de la dictadura trujillista, y responde a una realidad que es completamente divorciada, lejana, distante de la realidad de hoy. Hoy cualquier persona puede ejercer ese derecho a la libertad de expresión de una manera distinta, con estos aparatos, con las redes sociales, y tener un micrófono como ustedes los tienen todos los días aquí a través de Pura Vida, y en otros escenarios donde también los tienen. Yo que en este momento también como colaborador ¿verdad? Frecuente de este programa, todo el que se sienta con un micrófono enfrente tiene una gran responsabilidad. Claro que lo No tiene. puede mal utilizar esa responsabilidad o ese derecho de que su voz llegue a miles de personas a través de los medios de comunicación, pero también las redes sociales, para hacer daño. No puede utilizarlo para afectar los derechos del otro. Todos los derechos que están consagrados en la Constitución, comenzando por la vida, incluyendo el derecho a la libertad de expresión, todos los derechos civiles y políticos, la libertad de circulación, la libertad en todos los sentidos y todos los aspectos, está regulada. Ningún derecho es ilimitado, ningún derecho es absoluto. Y la propia Constitución establece cómo se regulan los derechos fundamentales. Está en el artículo 74. Se regulan siempre por ley, no se pueden regular de otra manera, no se puede limitar el ejercicio de un derecho, sino es por una ley aprobada por el Congreso Nacional. Y al tratarse de derechos fundamentales, una ley orgánica, que requiere una mayoría especial. Una ley orgánica significa que para ser aprobada requiere Necesidad. 2/3 Claro. partes de los presentes en una votación, Es decir, tanto en Cámara de 66% Diputados de la matrícula como en el de- Senado, de exacto. ambas cámaras. El 66% de la matrícula puede ser regulada por ley y siempre se tiene que observar el principio de razonabilidad. Para eso se hace un test que el Tribunal Constitucional ha diseñado muy bien por pasos, que significa que ese principio de razonabilidad significa que en esa regulación, si bien pueden haber limitaciones, esas limitaciones no pueden limitarlo de una manera tal que el derecho quede conculcado, sino que deben ser limitaciones que sean razonables, normalmente asociadas al respeto o la garantía de otros derechos de igual jerarquía, Ok. que son también de jerarquía Y eso constitucional. es lo que mucha gente ha dicho, que por ejemplo la libertad de prensa puede colidir con la libertad de expresión en algunos momentos. Entonces, ¿qué dice la propia Constitución? Bueno, Ajá. cuando haya derechos en conflicto, se debe procurar sopesar el bien jurídico protegido y hacer una armonía entre los bienes jurídicos protegidos en conflicto y procurar la armonía. Eso está en la Constitución. Entonces, esta ley, yo pienso que de entrada mucha gente la está criticando sin haberla leído, Eso sin haberla es, estudiado. bueno, Yo ha pienso dado que en lo el que clavo. lo No, correcto yo es... decía aquí, José Horacio, que las leyes están para satisfacer las necesidades del tiempo que se vive. Claro. Ujú. Y Como hay tú una bien dices, necesidad. las realidades son diferentes y doy mi apoyo a la comisión que tiene 2 años. Ujú. Algunas personas han criticado a algunos miembros. Estando Percio Maldonado ahí, Ujú. ahí no se va a hacer lo mal hecho. ¿Me entiendes? Que es mi opinión personal. Lo que sí yo estimo es que se debió contar con la participación de todos los que estamos en esto. Importantísimo. Claro. No, ahí viene la parte importante. El Congreso está llamado a hacer ahora vistas públicas. El Congreso tiene que poner, no puede aprobar eso volando, tiene que poner ese proyecto de ley a disposición de toda la ciudadanía, sobre Pero todo como cualquier a quienes otra ejercen, iniciativa como cualquier otra legislativa. iniciativa, y convocar a vista pública que todo el mundo pueda. Si un artículo Bueno, le preocupa, Ajá. que entienda que pueda limitar el ejercicio de un derecho de manera no razonable, entonces hacer una contrapropuesta, sugerir que ese artículo sea reestructurado o eliminado del proyecto. El artículo 4 es el que ha Han habido generado varios más artículos escozor. que han generado controversia. Desde mi punto de vista, a mí lo que me resulta más, digamos, que hay que revisar a profundidad es este nuevo instituto, el INACOM, que se está creando, que cuando uno va al detalle a ver Bueno, literal por literal es las una funciones extensión de que la comisión, tienen, ¿no? duplica funciones en su gran mayoría. ¿Duplica o sustituye? Pero que no queda claro.
desde mi punto de vista eso tiene que quedar claro. O usted va a reemplazar Claro. y a sustituir o usted va a duplicar. Y eso tiene que quedar claro en el proyecto de No, ley. y tiene Para no seguir implicaciones quedando presupuestarias. burocracia No, innecesaria. tiene implicaciones presupuestarias que tampoco está claro de dónde se va a financiar. Un gobierno que ha dicho que quiere lograr la eficiencia. Exacto. Entonces te lo ponen como dependencia del Ministerio de Cultura, que no estoy del todo claro que sea ahí que corresponda. La comisión era una dependencia. Por de eso es que cultura. quizás se decidió poner ahí, pero esto es mucho más amplio y abarcador, las funciones que tiene el INACOM, como está planteado en ese proyecto de ley. Pero hablar de mordaza, eso es falso. El derecho a la libertad de expresión no se ve limitado Se ha por hecho un una ley que lo ejercicio regule. comparativo, y perdóname, José Horacio, se ha hecho un ejercicio comparativo respecto a otras leyes de igual contenido a nivel regional. Para mí siempre sirve mucho hacer ese Eso sirve comparativo. mucho, estoy de acuerdo. Y pienso que el Congreso deberá auxiliarse también en hacer ejercicio. Ya Claro. la comisión encargada Claro. de estudiar ese proyecto deberá hacer ese ejercicio comparativo. Yo estoy de acuerdo que eso siempre es muy enriquecedor, útil, Sí. permite como da luz. No, y aporta. además dimensiona, porque Ujú. nosotros estamos pasando por un río que ya quizás 6 o 7 gente han pasado antes. Claro, pero lo que no hay dudas es que tiene que haber consecuencias y tiene que haber límites de lo que usted dice ante un micrófono o ante una red social. Y lo digo, bueno, porque Pero la parte de la red social ha sido como que lo más... pero Sí. inclusive la red Criticado. social, porque una red social puede tener incluso hasta más alcance que cualquier emisora en AM que uno que quizá sabe de quién escucha. que sí. Ujú. O sea, hoy en día eso es parte de los medios de difusión No, y masiva. después de que eso sale al aire, ¿quién lo recoge? Claro. Y bueno, está sobre el tapete lo que acaba de pasar con la actual ministra de Interior y Policía, que ha denunciado cómo ha sido víctima de manera sistemática de una campaña sucia que afecta su imagen, su Constante. integridad constante, Constantemente. sin ninguna base. Y quien ha participado de esa campaña tiene que pagar Mi las hermana consecuencias. Milagro Sí. Germán también, o sea... Ajá, Milagro, Germán. Injusto, Y ella injusto. porque están sobre el tapete, pero yo lo puedo decir también que lo viví en momentos donde se hacían acusaciones graves, totalmente falsas, sin fundamento, que tienen consecuencias. Y una que- impotencia, porque tú dices, Claro. ¿a qué voy yo a demandar si Claro. esto es como... y muchas de esas decimos cosas, siempre, miren, de aquí eran a por 8 TikTok, años, ¿eh? por un videito de TikTok. Por un videito de TikTok se te puede meter 1 millón de reproducciones. Claro. Y usted puede por ahí, entonces, mentir de manera deliberada para manchar la integridad, la moral de una persona y que eso no tenga ¿Qué consecuencias. tú Totalmente. cambiarías? Mira, aquí tengo lo de Servio Tulio, que salió en la prensa ayer. Sí. A través de un comunicado oficial, la entidad Finjus, me refiero. La entidad valoró positivamente el contenido del anteproyecto, destacando su coherencia con la Constitución Dominicana y su adecuación a la realidad comunicacional actual. Dijo que el texto legal representa un avance significativo hacia una regulación justa, equilibrada y moderna para la protección de la libertad de expresión. ¿Tú qué opinas con relación a esta No, posición? En sentido general, yo valoro que es oportuno, es necesario actualizar la normativa que regula ese derecho a la libertad de expresión. Y yo que estuve estudiando el proyecto me enfocaría en diseñar institucionalmente un instituto mejor pensado, porque muchas de las atribuciones que se le están dando en ese proyecto son vagas, son aéreas, duplican funciones de diferentes instituciones. ¿Qué tú cambiarías? Entonces, por ejemplo, ahí hay muchas funciones que tienen que ver con el CONANI, que tienen que ver con el CONADIS, que tienen que ver con el Ministerio de la Mujer, que se están metiendo ahí, Sí. porque tienen que ver con sectores específicos que ya están cubiertos por otras instituciones del Estado. Solapando funciones que Solapando ya están... Funciona. Entonces, yo corregiría Previstas. eso. O sea, tiene que estar mejor justificado Bueno, esperemos y que- mejor delineada esas Claro. funciones del INACOM en ese proyecto de ley. Por lo que estuve estudiando, es mi principal, por el momento, recomendación, pero ahí yo creo que todavía hay mucha más tela que cortar. José, gracias, mi amor. No, las gracias a ustedes y que no se pase tanto Gracias, tiempo. no, así, ¿verdad no que se sí, puede. esta invitación, por Hace- favor. Hacía Es lo que yo falta, digo hacía siempre. falta. Y mira que no, nos faltaron temas. Sí, Así sí, sí. que Pero hay vuelve más pronto. lunes y martes. para Exacto, volver. vuelve pronto. Siempre un placer. Con ¿Cómo fue que Dios. te dijeron el Sí. diputado? Así me dio el diputado de todos. Le agradezco a esa señora, ¿verdad? Que todavía me sigue viendo con ese Bueno, cariño y con tenemos ese una reconocimiento y diputada valor. después de la pausa aquí Excelente. para hablar de un proyecto también muy interesante. Un Claro. abrazo, José. Y ojalá que se pueda hacer realidad ese proyecto. Pero muy Sí. necesario. Y que más muy- legisladores se sumen a esa iniciativa. Pero totalmente. con vistas públicas. Siempre, De yo digo por que eso medio, siempre. vistas Sí. públicas. Para lo que es ley, todavía las resoluciones quizás no, pero todo lo que es ley debe pasar por el sedazo de la ciudadanía, que pueda ser partícipe Y la de verdad es esas que el estilo aprobaciones. de nuestro presidente, que son poderes independientes, pues también que el Congreso de la República pues pueda asumir esa disposición de escuchar.
Sí. de escuchar para que estemos todos contestes. Que así sea. Gracias. Bueno, gracias, José.